decía hace un momento al inicio del programa y lo hemos venido repitiendo, tenemos imágenes fuertes. Si hay niños viendo, pues a discreción de ustedes, si ustedes lo permiten, vamos a ver imágenes fuertes. Y Hugo Álvarez... Hugo Álvarez. Otra cosa, antes de, perdón, yo les pido a los televidentes que no se me vayan a sugestionar. Son situaciones que existieron en algún momento, pero que no va a ocurrir nada en su casa. No se sugestionen, por favor. Muy bien. Tenemos un exorcismo. Sí, no sé si lo vayan a pasar a Sí, imagen. vamos a pasar imágenes. Este es un caso de... Y nos lo vas a ir platicando. Correcto. Es un caso de posesión total, voluntaria, ya que la persona acude a una secta satánica por engaños, siendo él un jovencito, y ya estando ahí, pues los van preparando en diferentes áreas del satanismo. Pasan lo que es magia roja, magia negra. Bueno, ahí la magia tiene hasta colores amarilla, anaranjada y todo este tipo de situaciones. La preparación en lo más alto, lo más fuerte, es llegar a invocar ya demonios directamente. Para esto realizan muchos sacrificios de animales, pactos de sangre, sí, que en un momento dado son pactos de vida y no se pueden salir de las sectas, y si se salen, pues los matan. Sí. Este joven, esta persona, llegó al nivel más alto dentro del satanismo. Llegó a ser un sacerdote satánico en la secta. Él llegó a ser sacerdote satánico. Sí. En una secta. Y el demonio les da poder, diferente tipo de poderes, sí, llámese telepatía, llámese en un momento dado, como se comentó, levitar. Pueden hacer trabajos muy fuertes, tipo brujería, pero ya hablando de satanismo, enviando demonios directamente para provocar enfermedades, inclusive hasta muertes en este sentido. Pueden afectar el cerebro los demonios, hasta dejar a la persona con problemas mentales. Esta parte final ya de la liberación, como le llamamos, él empieza a ver una luz, el demonio empieza a ver la luz, empieza a hablar y dice: la luz, no la soporto, no puedo. Llega a decir: reconozco tu poder, hablando del poder de nuestro Señor Jesucristo, y finalmente es liberado. Me quitan la pleca del teléfono, por favor. Es un caso que duró aproximadamente unos 5 años. Nosotros lo tuvimos aproximadamente en un tratamiento de 2 años. Sí. Ahora él está libre completamente, sin ningún problema. Y hay algo importante: si la persona vuelve a practicar, aunque sea un momentito, algo de algún área de satanismo u ocultismo, los demonios regresan. Ahí está diciendo: mi padre Satanás me va a destruir, porque siente que ha fracasado, hablando de los demonios. Cuando empieza a mencionar la luz, llegaron ángeles, se presentaron ángeles ahí, sí, en ese momento. En ocasiones nos ha tocado ver ángeles así como demonios. Y él dice: qué horrible, refiriéndose a la luz, es el demonio el que está, sí, hablando, y son las fuerzas. Hay partes donde le cambia la voz a él. Sí, él dominaba lo que se llama bestialismo también, se transforman. Así como en la brujería mexicana se habla de los náhuatl, que se hacen una especie de tipo coyote, guajolote, algo así. Aquí la transformación es en tipo bestias, sí, no con una forma definida de animal, sino se deteriora el rostro, se inflama. Cuando vemos la película El Exorcista, hay mucho de real en esa película, y el caso fue de un niño en la vida real. Ya en la película lo presentan como, sí, de una niña, pero sí hay ese tipo de manifestaciones, de movimientos, cambios de voces. Si después se ve el rostro de este joven, se ve un rostro total y completamente diferente. Él pasó en atención médica, psicológica, psiquiátrica, aún de parapsicología, y por esos medios no encontró la ayuda. Es bueno, la psicología ayuda desde luego, pero en este tipo de casos es un problema espiritual 100%. ¿Cómo se da cuenta él que está poseído y cómo busca la ayuda?
Él se da cuenta porque es una posesión voluntaria, invocando demonios, llegan a la persona y tiene ciertos poderes. La naturaleza de los demonios es engañosa. En apariencia ayudan, dan salud, fuerza, poder y fama. Pero la misma naturaleza maligna, que es vengativa y es traidora, empieza a manifestarse y empiezan a atormentarlos y empiezan a dañarlos de tal manera que es un sufrimiento total, estados de depresión fuertísima, hasta tratar de llevarlos al suicidio. De ahí que lo que antes para ellos era bueno, ahora es malo. Repito, la naturaleza de los demonios es así, vengativa, traidora, y no pueden aparentar mucho tiempo ser muy buenos o que están ayudando a la gente. Tenemos otra exclusiva de un caso también espeluznante. Así es, aquí está el pastor Hugo Álvarez. Sí, los casos son diferentes y es una mujer que practica diferentes áreas de la brujería. Ah, caray. Terminando con una práctica de las más fuertes que se llama santería. Vamos a ver un poquito de las imágenes. Goyo, si nos puedes soltar un poquito de las imágenes. Aquí estamos viendo al pastor, es esta mujer. ¿Ella practicaba qué? ¿La santería? Brujería en general y entre ellas la santería, que finalmente son los espíritus que le toman a ella, los de santería. Por andar practicando esas cosas. Claro, son ramas del satanismo. Se cobraron los espíritus, duro. Pues si usted quiere ver este caso con el pastor Hugo Álvarez, no se vaya, siga aquí en Viva la Mañana. Vamos a un corte y regresamos rápido. Guadalajara y Arturo Miranda. En el video aparece una cara en la cortina cuando cae el señor gordito. El video del exorcismo en la ventana se ve como una cara. Vamos a repetirlo ahorita en un momento. Juan Manuel Hernández, Juan Ramón, ¿en dónde puedo aprender a orar en arameo? Jonathan... Perdón. Jonathan Olmos de Zaragoza. No nada más los padres hacen exorcismo, sino también las personas de otras religiones. Betsabe de Iztapalapa, el pastor Hugo liberó a mi hermana que la habían diagnosticado con esquizofrenia. Este es un anónimo de Guanajuato. Estuve en un grupo de jóvenes que jugábamos a la ouija. Me desmayé hablando cosas extrañas y tenía una fuerza impresionante. 6 policías no podían conmigo. Ingeniero Carlos León de Atizapán, felicito al pastor Hugo, es un hombre muy sabio y muy experimentado en el tema. Arturo Barajas de Gustavo Amadero. ¿Es verdad que Jesús cargó la primera piedra para protegerse del diablo? Katia de Chimalhuacán, los ángeles no se manifiestan cuando hay algún demonio, se retiran. Vamos a ver el video de el exorcismo que nos presentó Hugo, porque dicen que en la cortina, o no sé si, bueno, no sé a qué video se referían. Sí, al del gordito, sí. A ver, vamos a ver, nos lo pueden poner cabinas, si son tan amables, nuevamente. El de Hugo. Al principio, bueno, dicen que en la cortina se ve reflejada una cara. Habría que descubrir qué cortina. En sí no hay cortinas, es un fondo normal de pared. No dice el lado derecho o izquierdo. No, no lo dice. Lo que sí noté es que él pone los ojos en blanco, ¿eh? Sí, totalmente. A ver, ahí atrás se ve una bandera española, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Sí. La bandera española, luego... Ahorita lo vamos a... Sí, si quieres, adelántalo un poquito, a ver si encuentran ahí en la cabina alguna. Francisco Javier Rivas. Muy bien, miren, hemos visto muchos fenómenos y que son reales, ¿no? Los fenómenos, las manifestaciones de las personas y que se sienten poseídos o no poseídos, inclusive pues en la Biblia misma, o sea, hay casos de ese tipo, ¿no? Como se ha mencionado. Pero una cosa es los fenómenos y otra cosa es la interpretación que le podemos dar. Hay que tener mucho cuidado porque la mente del ser humano es poderosísima. Y si tú crees algo y lo buscas, pues claro que después vas a sentir que se te apareció o que te posee o que lo sientes, ¿no? Entonces yo creo que muchos fenómenos de posesión son simplemente imaginaciones de la mente, alucinaciones, cuando una mente es muy sensible y está creyendo en ese tipo de fenómenos, pues claro que los siente y los vive, ¿no? Cuando se le ha dado tanta importancia al mal personificado, que sería el demonio o Satán y todo eso, pues la gente empieza a tener muchísimo miedo. Y ese miedo hace que te imagines muchas cosas. Autosugestión podría ser. Autosugestión. Podría ser que después de ver El Exorcista, la película, porque por más que se diga que está basada en hechos reales, siempre hay una constante, y a mí me ha tocado verlo y constatarlo, y aquí lo estamos viendo también.
son las mismas actitudes, reacciones. Pareciera que están imitando precisamente a Linda Blair en El Exorcista. ¿Es imitación, doctor Francisco, usted como especialista? Definitivamente. Mira, nosotros en Contraanálisis lo hemos comprobado en el otro extremo. O sea, cuando muchas personas hablan de que están bien, de que tienen armonía, de que tienen paz, y se les ve, se empiezan a vivir otras personas esos mismos fenómenos de armonía, de paz, ¿no? Porque imitamos, andamos buscando modelos, queremos que ser como alguien. Pero querer ser como Linda Blair poseída en El Exorcista me parece mucho, doctor. Es querer llamar la atención. Nos hacemos víctimas de muchas cosas, entonces si en esa forma dramática yo puedo llamar la atención y que me atiendan y que me quieran y que me protejan, entonces yo voy a imaginar ese tipo de fenómenos y a vivirlos. La mente es poderosísima y hace que actuemos de muchas maneras tan extrañas. ¿Es locura? Puede ser locura. La locura, por ejemplo, los psicólogos, Freud y todos esos, en muchos casos dijeron que lo que en la Biblia se veía como fenómenos de posesión era más bien locura, ¿no? Me División de la mente. Si me permiten leer una cosa rapidísimo, dice, la influencia demoníaca puede empezar por interés en lo oculto. Consultas de horóscopos, leída de manos, predicciones del futuro, tabla de ouija, brujería, hechizos, mal de ojo, maldiciones de otras personas, oídos, espiritismo, magia, yoga, péndulo, comunicación con espíritus a través de los medios, clarividentes, cartas, adivinaciones, supersticiones, amuletos, encantaciones, cristales, nueva era, literatura, cine y exhibiciones impuras, violentas o satánicas, etc. Esto quiere decir, si se busca, se encuentra. Yo creo que hay algo muy importante. Lo que acabas de leer está registrado en el New Age, la nueva era, y esto fue propuesta del Vaticano. En el momento que nosotros estamos empezando a trabajar con una serie de elementos ocultos, es el conocimiento secreto, pero este conocimiento secreto tiene que ser conducido de una manera determinada para que el hombre llegue a un camino perfecto de conciencia. Lo que estaba diciendo hace un momento el doctor son los estados alterados de conciencia. Para esto se necesita que un médico, un psiquiatra o un psicólogo esté directamente trabajando con el enfermo, porque hay problemas de química cerebral. No existe la posesión, no existe el diablo. Esa es una falacia, porque en primer lugar tenemos que buscar los elementos desde el punto de vista histórico, como San Jorge y el dragón. El dragón representa la geoenergía de la Tierra, que son las erupciones de los volcanes, son los elementos telúricos que se dan en un momento determinado. Este es parte de lo que va a asimilar. En el Concilio de Trento se establecen las normativas del sistema de enseñanza a través de la escolástica. Los jesuitas empiezan a interpretar toda una normativa a través de los trabajos. En el Concilio de Nicea se toman los primeros elementos de la Biblia en la tradición oral para establecer las normas de lo que va a ser la Biblia en un momento determinado. Me gustaría expresar, por ejemplo, cómo el Apocalipsis va a crear el 666, que es el diablo, que es el monstruo. Ese monstruo se refiere a Nerón, porque en el Armagedón es la sexta legión romana que va a depredar todos los pueblos en un momento determinado. Y ahí se inventa el diablo a través de ello, desde la época mesopotámica. Con Nerón. Con Nerón. Es que era un demonio. Evidentemente, es parte de los estudios pero que se han nada hecho. de que el diablo en los infiernos es Dante Alighieri con la Divina Comedia. Exactamente. Mira, hay un elemento muy importante, qué bueno que lo mencionas, porque San Juan escribe al interior de una cueva el Apocalipsis cuando él recibe estímulos de gases al interior y tiene problemas de alteración química. En mis cerebral. manos tengo un crucifijo y yo le quiero preguntar al pastor evangélico Hugo Álvarez, ¿qué elementos utiliza cuando hace un exorcismo? Conforme le enseña la Biblia, oraciones, cantos, la persona tiene que renunciar al mal, la persona tiene que tomar una actitud de fe, de un deseo verdadero de salir adelante. Usamos en algunas ocasiones aceite, le llamamos de unción. ¿Cómo queda tu alma después de enfrentar al demonio en estas cosas? Voy a pedirle ahorita con tu pregunta, mi querido Alfredo, si nos pueden poner un poquito de la imagen para que veas qué fuerte es esto y que nos pueda contestar el pastor. Mira nada más esto. Sí, las manifestaciones van de menos a más y conforme se va entablando la lucha espiritual o guerra espiritual, es más fuerte la presencia del espíritu malo y en el cuerpo de la persona le empieza a mover de diferentes maneras. Esta mujer es la que jugó con los demonios.
practicó brujería. No sabíamos que había practicado santería, sino cuando ya vamos descubriendo, discerniendo y vamos viendo qué tipo de espíritus tiene. Pues es un tema muy interesante. Después de una pausa comercial, veremos este caso. Quédese con nosotros en Vida de la Mañana. Regresamos. Gracias, Pastor. Bueno, tenemos otro caso. Tony Aguirre, tú querías decir algo. Yo simplemente quería comentar, Alfredo, que tenemos que tener mucho cuidado con este tema, con esta situación. Porque, en primer lugar, no estamos en la Edad Media. Estamos en pleno siglo XXI y yo considero que sí tenemos que ser más responsables quienes estamos aquí, quienes tratamos este tipo de temas y, bueno, quienes lo hemos visto de alguna manera. Yo considero de verdad, porque usted sufre, porque la gente sufre, me consta, lo hemos visto y lo hemos también evidenciado con los videos y todo esto, pero hay que tener mucha precaución porque no podemos seguir culpando a factores externos de lo que nos sucede. No podemos seguir culpando al demonio de nuestros pecados, digámoslo así, o de nuestras acciones o negativismo o estas circunstancias. Yo considero que tenemos que ser un poco más responsables los seres humanos y no seguir creyendo, porque además la gente sufre. Y aquí se han dicho muchas cosas muy delicadas y me consta que la gente sufre. No sugestionamos, estamos pendientes de que, imagínate, ahora preocuparme de que el demonio va a venir a meterse en mi cuerpo, no es la Edad Media. Yo creo que hay que ver primero la circunstancia psicológica, psiquiátrica, antes de llegar a decir todo esto, porque si la Iglesia Católica asegura que el 99.9% de los casos son mentiras, entonces ¿de qué estamos hablando? De ignorancia. Ahora hay algo muy tenemos un importante, video Tony. todavía. Tienes mucha razón, Tony. Pero la gente no tiene por qué preocuparse de que se le meta o no un demonio. Si la gente no hace porque se le meta, no hace nada para que se le meta, no se le va a meter jamás. Hay algo que me preocupa muchísimo. Bueno, me llamó mucho la atención del señor arqueólogo. Las posesiones no existen. Me pregunto, las religiones emanadas de la Biblia que hablan de posesiones demoníacas, ¿han estado equivocadas por siglos? No, lo que pasa es que hay estados alterados de conciencia. Sí, también Yo te voy a dar un ejemplo muy claro. El origen de la Virgen Negra, de la Virgen de Guadalupe, es Río de Lobos. Ahí se hacía una ingesta de trigo y salía el cornezuelos purpúrea. Cuando la gente en invierno bajaba a la zona que quedaban aislados, bajaban los lobos. Ellos, después de que hacían la ingesta del pan, creían que eran lobos. Ahí aparece la licantropía. Y voy a dar un elemento muy importante. La Virgen de Guadalupe es Río de Lobos. Es el mozárabe ubicado en el concepto de lo que sucedía en estos lugares. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, como lo decía el compañero hace un momento, porque son alteraciones químicas cerebrales. La Biblia y muchos otros elementos lo dicen. Por ejemplo, los musulmanes hablan, efectivamente, ellos van a apedrear al diablo cuando terminan la semana de la visita a la Piedra Negra. Esto es muy importante porque son fenómenos químicos cerebrales. El diablo no existe. Bueno, exactamente, los demonios es lo que provocan desequilibrio mental y alteraciones nerviosas. Vamos, Hugo, a ver esto que también tú nos hiciste el favor de proporcionarlo, este video, y nos lo vas narrando, por favor. Te pido si hablas un poquito más fuerte para que... Sí, es una persona, una ama de casa, de hogar normal. Ella estuvo practicando la brujería. En ignorancia, no sabía que podía llegar a recibir demonios en su cuerpo. Está llegando aquí en el estudio, si podría dar testimonio inclusive. Sí, ahorita la vamos a pasar. Y cuando empezamos a orar y a ministrarle, la presencia de los espíritus malignos van en aumento. Las personas tienen que llenar una hoja que le llamamos una hoja clínica espiritual, en donde escriben y anotan todo lo que practicaron. En este caso, nunca anotó que había ella estado en la santería. Ya al final, cuando va a llegar la liberación, se empiezan a manifestar este tipo de espíritus por la práctica de la santería. ¿Por qué se filman estos casos y se exhiben en televisión? Esta señora debe tener hijos, vecinos. Imagínate que a mí me filmaron un caso de exorcismo y que todo el mundo me identificara con el diablo. Bueno. O sea, ¿por qué se exhibe? ¿Por qué no se oculta si realmente es un caso terrible? Las grabaciones se realizan para que la misma persona vea cómo el demonio la posee. Pero sus vecinos, ¿qué van a decir? Sus hijos, bueno, pues sus que abuelos. digan lo que quieran, pues, que digan que les llevaron a cabo un exorcismo. Esta es una evidencia de que esto es serio. ¿No? Estoy de acuerdo con el psicólogo y con Tony, de que no todas son posesiones totales. Claro. Eso se dijo desde el principio, de que los demonios no van a entrar a la persona porque quieran. También se dijo en el principio.
No estamos en la Edad Media, pero el crecimiento del mal va en aumento cada vez más. Pero dentro de nuestro cerebro, pastor, los demonios dentro de nuestra atacan el mente. cerebro. Los demonios están en mi cerebro, en el cerebro de los seres humanos. Y me parece, la verdad, híjole, terrible que sigamos diciendo que en el siglo XXI, que en este día, esta señora lo más seguro es que tenga, no sé, no soy un especialista en la mente, pero que tenga esquizofrenia, que tenga bipolaridad, que tenga otras cosas. Pero decir, perdón, que el demonio la posee sería lo último que yo me atrevería a decir. Afortunadamente la señora se encuentra aquí. Le vamos a Son los preguntar en tiempos un del ratito. internet, de las computadoras. Pero la ignorancia reina en los medios de comunicación. De la conciencia. ¿Cómo es Exactamente. posible que vayamos a decir que es el demonio? Mira, por amor de Yo creo Dios. que hay algo muy interesante que debemos ubicarnos y mencionabas que ¿por qué se exhibe este video? ¿Por qué se En los exhibe? conceptos de la pedagogía moderna, esto se llama microenseñanza, en donde al que va a ser un catedrático ven sus reacciones para ver qué comportamiento tiene, y esto se utiliza en muchas universidades del mundo, se llama microenseñanza. Lo que estamos viendo es parte de un elemento. Yo no soy médico, pero podría decir que la señora tiene unas características muy especiales, es obesa, tiene química cerebral que le está afectando, a lo mejor hay un elemento muy importante que tiene que ser ese proceso de exhibicionismo que muchas veces tienen algunas personas. Está gritando. El gritar es una alteración y es liberación desde el punto de vista psiquiátrico. Sí, En los deportes japoneses, por ejemplo, se llama kiai, cuando se hace un grito específicamente para liberar energía, y es parte de lo que hace la Como señora. cuando hacemos ejercicio nosotros, Aquí lo que también interesante gritamos. es que un psiquiatra debe darle un medicamento especial para ver si tiene bipolaridad la señora, que eso es muy importante, lo que decía el compañero hace rato. Los santos y los personajes en todas las épocas en la historia filosófica han tenido bipolaridad. Si ellos hubieran tenido algunos elementos de medicamentos especiales, no hubiera aparecido la licantropía en esa época, en la Edad Media. 11 de la mañana con 18 minutos. Continuamos nosotros, 51 66 55 44. Perdón, ¿usted qué opina? ¿Ya? Comuníquese Y con bueno, nosotros. ya llegó la señora Rosalinda. A ella la veíamos hace un ratito en el video del exorcismo. Queremos que nos platiques un poquito de esto, ya que nos hiciste favor de traerla. Pues qué mejor testimonio que el de ella. Ella fue por consejería, un problema familiar, y al orar se presentan este tipo de presencias, y ya después comentándolo declara que había practicado brujería y santería. Ah, sí, la practicaste, Rosalinda. Bueno, sí la practiqué porque en realidad se da todo muy disfrazado. Se da en cuestión de que te va a hacer una limpia para que te vaya bien. Y bueno, uno va para que le vaya bien y se alivie. Entonces, pues sí me alivié, pero me puse más mal cada vez. Entonces, a raíz de que tuve este problema, fui a ver al apóstol y estuvimos platicando y me dice, le voy a orar. Cuando me ora, brinca esta bruja que estuvo en mí por 40 años. ¿Qué le parece si nos platica a profundidad después del corte? Sí, por favor. Y vamos a ver cuál es la posición de nuestros invitados en la mesa, porque hace un rato comentaban de que a lo mejor es algo que trae en su cabecita, ¿verdad? Hay una patología. Vamos a verlo después del corte. Así que regresamos y nos comenta todo, ¿de acuerdo? Muy bien. 51 66 55 44. Viva la mañana. Hoy estamos hablando de posesiones diabólicas. Pues, Regresamos. Muy bien. Hay una cosa, perdón, muy importante. Yo no estoy de acuerdo con Tony. Nada garantiza que estemos en el siglo XXI y ya no en la Edad Media para no pensar que las posesiones puedan existir. Es cierto, es muy cierto que hay enfermedades psiquiátricas y trastornos físicos que pueden dar signos de una posesión, pero de que las posesiones existen, digo, yo lo he comprobado con médicos psiquiatras. Incluso el Papa Juan Pablo II practicó 3 exorcismos. Yo estuve 2 días después de que hizo el tercero. Fue una noticia muy grande allá en el Vaticano. ¿Tú cuando haces estos exorcismos, te acompaña un médico? Sí, bueno, yo no soy exorcista, pero yo he auxiliado algunas veces en exorcismos. Va un médico, va un psiquiatra necesariamente, porque una persona poseída no come ni duerme generalmente y su cuerpo obviamente se debilita y es muy posible que afecte al corazón. ¿Cómo te proteges? Porque esto es muy peligroso. Con oración, es la mejor protección. ¿Este caso es de Hugo Álvarez también? Sí. No. ¿No? ¿O este es...? Es de, no sé si es... Bueno, ¿no? tenemos uno de Hugo Álvarez, tenemos otro de los casos. Si me hablan cabina, por favor, es que a mí...
Pues aquí está la tenemos, señora ok, Rosalinda, bueno, claro. entonces vámonos con esta parte. Hace un momento ustedes vieron un video de Hugo Álvarez y hoy está con nosotros Rosalinda Espinosa. Ella es testimonio. Buenos días, Rosalinda, bienvenida. ¿Cuándo empieza esto? ¿Qué pasa en su vida? ¿Cómo cambia su vida a raíz de lo que empezó a suceder? Yo empiezo a los 17 años a practicar yoga. Sí. Y en eso empiezan, pues, cosas muy difíciles. ¿Suceden cosas extrañas en su vida? Para mí sí, porque era todo nuevo para mí. Y era una persona sedienta de conocer todas las escrituras de ellos. Sí. Entonces, hay una persona que a mí ¿Usted entró a alguna religión, alguna secta o algo? Estuve en la Gran Fraternidad Universal, fue donde empecé, ahí. Y fue donde empezó a metérseme a mí una bruja. Esa bruja vivió durante mí 40 años. Yo iba con psicólogos, psiquiatras y todo estaba bien. Pero a medida de que yo iba pasando, en meterme en brujerías, en limpias y todo eso, fui empeorando. Llegó el momento en que tenía yo como en el 2003, yo ya hice crisis, pesaba 35 kilos. Yo veía como los demonios venían y me mordían. Entonces me decían, no es cierto, eso no es cierto, eso no existe. Entonces los cristianos me empezaban a hablar de eso. Pero yo no creía, yo creía más en mi religión católica. Y de la basílica no me sacaban, pero me empeoraba. Por fin tuve yo un problema grave y fui con el apóstol, estuvimos platicando, se resolvió, le fui a dar las gracias. En eso él me dice, le voy a orar. Cuando él ora, salta la bruja. Pero me dices que esto no es de oración, es de liberación. Y le dije, sí. Cuando él está liberándome, yo veo cómo esta bruja sale. Y ya sale muy anciana de mí. Duró en mí 40 años. ¿Pero quién le dijo a usted que era una bruja que había tomado su cuerpo? Porque ella me ordenaba cosas y todas mis actitudes eran lo que ella tomaba. Sus actitudes de ella, yo las hacía. Inclusive... Gobernaba su vida. Ella gobernaba mi vida. Ella era muy agresiva y yo era una persona exageradamente agresiva. Ahorita mucha gente se queda sorprendida de cómo he cambiado, de cómo he seguido adelante. Yo en sí, yo ya no podía hilar palabras. Yo estaba a 3 segundos de un psiquiátrico. Se lo dijeron a mi esposo, es que mira, ella inventa todo eso. Y le decía, no lo invento, yo lo estoy viendo. Cuando el apóstol ve a la bruja, empieza a quererla sacar. Y la saca, y le dice, ya estás anciana. Y a mí me ordenaba, me decía, dile que no me lleve. Entonces yo salgo de mi cuerpo y veo como ya el apóstol y la bruja empiezan a sacarla. Y ella no. Entonces, ya en la noche, cuando yo soy liberada, despierto, mi vida cambia totalmente, pero cambia de una manera que todo el mundo se queda sorprendido. Dices que tú eres otra, no son tus actitudes, no es tu manera de ser. Perdón, ¿qué grado de estudios tiene usted? Estudié tercero de trabajo social. Rosalinda, en estos 40 años que dice usted estuvo poseída por una bruja, ¿a cuántas personas le hizo daño? Uy, infinidad de personas, porque yo las invitaba a lo que me decía la bruja, que era limpias, que era el aborto, que eran los divorcios. Yo era una persona muy erudita en eso, aunque pues no era yo realmente. Siempre negativamente. Negativamente. Siempre. ¿Incluso a sus seres queridos? A mis seres queridos, sí. Con una de mis hermanas luché mucho porque se separara. Sí. ¿Se arrepiente de todo ese daño? Por supuesto que sí. Por supuesto. Yo creo que la vida no me alcanza para reparar todo el daño que yo hice. ¿No se ha vuelto a presentar esa bruja que dice que ve? No, porque he seguido las
indicaciones. No. Las enseñanzas de Jesucristo. ¿Cómo era físicamente esa bruja? ¿Como la de los cuentos de Blancanieves? No le puedo especificar ¿No? cómo era, porque yo sentía su presencia en mí. Así de que yo no le podía decir. O sea, no cómo. la veía físicamente. No, yo no la veía sino físicamente. La sentía. Pero acaba de decir que la vio muy anciana, entonces ¿cómo Cuando se está salió, liberan? cuando me liberan, sí. Cuando liberan, sí. Me liberan, sí, ya la veo que sale ya totalmente anciana. Y el apóstol le dice, ya estás anciana, estás derrotada. Y ella le dice, ella debe de morir. Y de hecho, yo tuve muchos accidentes para morir. Muchos. Yo vi un tráiler pasar así para allá aplastarme. El metro casi me arrastraba, pero era ella la que me hacía hacer todo eso. ¿No es todo fantasía de su mente? No es fantasía, porque le puedo decir que mi vida ha cambiado tanto, que mucha gente se desconcierta de cómo soy ya hoy. Entonces no es fantasía. Muy bien. 51 66 55 44. ¿Usted qué opina? Llámenos, por favor. Comuníquese a este teléfono. Marta del Estado de México. Soy vecina de Rosalinda y creo que sí ha cambiado y mucho. Muchas felicidades. Nancy Castillo Tláhuac, Gudín y Tony, no sean ignorantes, porque el grado de estudios no tiene por qué influir en ser uno poseído. Y lean bien la Biblia. Ya les tocó su garrotazo a ustedes. Le mandamos un beso. Vamos con un caso de Eric Soham y Ramón. Claro que sí, bueno, pues, como lo decía el pastor Hugo Álvarez al inicio, también una forma de que una persona pueda ser poseída es que sea entregada. Generalmente los niños los niños no pueden ser posesionados porque tienen una protección divina. La única forma de que pudieran serlo es entregándolos. Bueno, a esta señora, una señora muy religiosa, una señora muy conservadora, la entregaron Eric Soham. Sí, ella mediante un ritual cuando ella era joven fue entregada. Este ser a quien se la entregaron, que hizo el compromiso con la persona que la entrega, empezó a opresarla. ¿Cuáles eran los síntomas que sentía ella? Sentía desesperación, sentía angustia, ganas de llorar, tenía esa sensación de una vibración interna que no podía identificar. Estuvo con médicos, estuvo con psiquiatras, estuvo corriendo toda la clase de análisis o de estudios que se le pueden hacer, jamás encontraron nada. Solamente cuando en alguna ocasión se le ocurrió acudir ya a una ayuda espiritual, cuando este ser se ve acorralado es cuando se manifiesta y es cuando se da cuenta que tiene algo adentro que no había identificado jamás y que no sabía lo que era. Por ejemplo, aquí en lo que estamos observando ahorita, durante una entrevista que se le está haciendo a ella, no se esperaba que sucediera esto. Cuando empieza esto, no sé si desde el principio, es cuando platicando con ella de repente se queda callada, empieza a ver diferente y se manifiesta este ser. Claro, y bueno, pues yo les recomiendo a todas las personas que nos ven, no se sugestionen, son situaciones aisladas que ocurren y no porque tengan algún síntoma de que, no sé, sientan un hueco en el plexo solar o porque pasen cosas en la casa, pueden estar poseídos. Una posesión afortunadamente es difícil que se dé y siempre y cuando una persona no ande buscando una situación oscura, por supuesto. Yo quisiera decir algo porque pienso que quedó un poco en el aire esto. Una ocasión a una amiga mía que también es pastora y tiene conocimientos de la universidad, estudió medicina. Un día un amigo le dijo, tú eres la más ignorante por creer en un Dios que dice que escribió en 6 días, hizo todo el mundo en 6 días. Eres un ignorante. Y le dijo, qué tonta eres por creer en un Dios y creer en el diablo. Ella le contestó esto, mira, si el día de mañana, como tú dices, me entierran 3 metros bajo tierra y ahí se acabó todo, por ser cristiana, yo no perdí nada. Pero el día de mañana, que me entierren 3 metros bajo tierra, existe un Dios, el que perdió. Gracias a todos nuestros invitados y en punto de las 9 de la mañana, aquí los esperamos por Canal 4, el canal de la ciudad. Hasta mañana, gracias. Quédese en Al Mediodía. Stenberg, no te vayas, ahorita nos vamos.